¿Qué harías si tu vida dependiera de resistir a un imperio? Descubre la increíble historia de 3000 valientes que desafiaron lo imposible. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. En el horizonte se alza una ciudad majestuosa, rodeada de imponentes murallas que parecen desafiar al tiempo. Sus torres, altas y orgullosas, se asoman entre la bruma del amanecer, reflejando la luz dorada del sol naciente. Esta ciudad, un crisol de culturas y comercio, se convertirá en el epicentro del asedio que cambiará el curso de la historia. Cada calle empedrada, cada rincón, guarda secretos de un pasado glorioso que la han forjado como un bastión de resistencia. Las puertas de la ciudad, robustas y decoradas con intrincados relieves, se preparan para enfrentar la inminente amenaza. Dentro, la vida bulle con comerciantes que ofrecen sus productos, artesanos que dan forma a la arcilla y guerreros que afilan sus espadas. Cada ciudadano, consciente del peligro, se une en un esfuerzo común para proteger su hogar. La ciudad no es solo un lugar, es un símbolo de esperanza y resistencia frente a un imperio que busca aplastarlo todo a su paso. A medida que el sol asciende, la ciudad se transforma en un hervidero de actividad. Los ecos de risas y gritos se mezclan con el sonido de los martillos en el yunque. Las murallas, testigos silenciosos de la historia, se preparan para soportar el asedio. Aquí cada piedra cuenta una historia de valentía y sacrificio, mientras los ciudadanos se preparan para defender su hogar hasta el último aliento. La ciudad, con su rica herencia, se erige como un faro de resistencia ante la adversidad. En el corazón de esta ciudad se encuentran los 3000 valientes, hombres y mujeres, dispuestos a enfrentar lo imposible. Cada uno de ellos lleva consigo una historia, un motivo que los impulsa a luchar. Algunos son guerreros experimentados, con cicatrices que cuentan batallas pasadas, mientras que otros son jóvenes llenos de fervor y determinación. Todos comparten un mismo objetivo: proteger su hogar a toda costa. Entre ellos, destaca un líder carismático, cuya voz resuena con fuerza en cada rincón. Su armadura brilla bajo el sol y su mirada firme inspira confianza. Él sabe que la victoria no solo depende de la fuerza, sino también de la unidad. A su lado, una mujer guerrera empuña su espada con destreza, lista para luchar por su familia y su futuro. Cada uno de ellos es un pilar en esta resistencia. La preparación es intensa. Los valientes entrenan juntos, forjando lazos que van más allá de la amistad. Cada golpe de espada, cada grito de aliento, resuena en el aire, creando un ambiente de camaradería y esperanza. Saben que la adversidad es grande, pero su espíritu es aún más fuerte. La historia los recordará no solo como guerreros, sino como héroes que se levantaron contra un imperio. El imperio invasor, con su vasta experiencia en conquistas, comenzó a trazar un plan meticuloso para doblegar a los 3000 valientes. Primero enviaron espías para estudiar cada rincón de la ciudad, buscando debilidades en sus murallas y en la moral de sus defensores. Sabían que la sorpresa sería su mejor aliado, así que decidieron atacar al amanecer, cuando la guardia estaba más relajada. Para maximizar su ventaja, el imperio reunió un ejército numeroso, con arqueros, infantería pesada y máquinas de asedio. Las catapultas y torres de asedio fueron construidas rápidamente, listas para lanzar proyectiles y escalar las murallas. Cada soldado estaba entrenado para seguir órdenes precisas, y la disciplina era su sello distintivo. El líder del imperio, un estratega astuto, decidió dividir sus fuerzas.
Una parte del ejército se encargaría de atraer a los defensores hacia un flanco, mientras que el resto atacaría por el otro lado. Esta táctica de distracción estaba diseñada para desestabilizar la defensa de la ciudad y crear caos entre los 3000 valientes. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los invasores comenzaron a construir trincheras y fortificaciones alrededor de la ciudad, aislando a los valientes y cortando sus suministros. El tiempo jugaba a favor del imperio, y cada movimiento estaba calculado para desgastar la resistencia de los defensores, preparándolos para el asedio inminente. Antes de que el asedio comenzara, la vida en la ciudad era vibrante y llena de actividad. Las calles estaban repletas de comerciantes que ofrecían sus productos frescos, desde frutas y verduras hasta tejidos y cerámicas. Tú podías escuchar el bullicio de las transacciones, el regateo entre compradores y vendedores, creando un ambiente animado que reflejaba la prosperidad de la comunidad. Las familias se reunían en las plazas para compartir comidas y disfrutar de la compañía. Los niños jugaban en las calles, mientras los adultos discutían sobre las noticias del día. Este sentido de comunidad era fundamental, y todos se conocían, creando lazos que fortalecían la resistencia ante cualquier amenaza externa. La vida cotidiana también incluía rituales y festividades que unían a la población. Las celebraciones religiosas eran comunes, donde la música y la danza llenaban el aire, y la gente se vestía con sus mejores ropas. Estas tradiciones no solo eran una forma de entretenimiento, sino también un recordatorio de su identidad y cultura, algo que los habitantes valoraban profundamente. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, había un aire de inquietud. Los rumores sobre el imperio invasor comenzaban a circular, y aunque la vida continuaba, la incertidumbre se hacía palpable. Las miradas se volvían más serias y las conversaciones más cautelosas, mientras la comunidad se preparaba para lo que estaba por venir. A medida que la amenaza del imperio se intensificaba, los pueblos comenzaron a reconocer la necesidad de unirse. No era solo una cuestión de supervivencia, sino de dignidad. Las diferencias entre ellos, ya fueran culturales o lingüísticas, se desvanecieron ante el peligro inminente. Los líderes de las distintas comunidades se reunieron en secreto, discutiendo estrategias y formando alianzas que antes parecían imposibles. Cada uno aportaba sus fortalezas, guerreros valientes, tácticas ingeniosas y recursos vitales. Las alianzas no solo se forjaron en la mesa de negociaciones. En las calles, los ciudadanos comenzaron a intercambiar bienes y conocimientos. Los comerciantes de diferentes culturas se unieron, creando un mercado donde se mezclaban las tradiciones. Este intercambio fortaleció los lazos entre los pueblos, haciendo que cada uno se sintiera parte de un todo mayor. La música, las danzas y las historias de cada comunidad comenzaron a resonar en un solo canto de resistencia. A medida que la unión se consolidaba, se organizaban entrenamientos conjuntos. Guerreros de distintas tribus se entrenaban lado a lado, compartiendo técnicas y tácticas. La confianza creció entre ellos, y con cada día que pasaba, la determinación de resistir al imperio se hacía más fuerte. Las historias de héroes pasados se contaban en las fogatas, inspirando a todos a luchar no solo por sus tierras, sino por un futuro compartido. Finalmente, la Gran Alianza se formalizó en una ceremonia simbólica. Representantes de cada pueblo se unieron, levantando sus armas en un gesto de unidad. Era un momento cargado de emoción, donde cada uno prometía luchar por el otro. La ciudad, que antes había sido un lugar de comercio y paz, se transformó en un bastión de resistencia.
La historia estaba a punto de ser escrita, y estos pueblos estaban listos para enfrentar al Imperio juntos. El aire estaba tenso cuando los primeros ecos de los tambores de guerra resonaron en el horizonte. Tú, como defensor, sientes cómo el pulso de tu corazón se acelera. La primera embestida del Imperio no era solo un ataque, era el inicio de una lucha por la supervivencia. Los gritos de los soldados enemigos se mezclaban con el sonido de sus pasos, acercándose cada vez más. Tus compañeros se agrupan a tu alrededor, cada uno con la determinación reflejada en sus rostros. Sabes que este es el momento que han estado esperando, el momento de demostrar que la unión de los pueblos puede resistir a un imperio. La estrategia que habían discutido en las noches anteriores cobra vida. Cada uno toma su posición, listos para enfrentar la embestida. Cuando los primeros enemigos cruzan la línea de defensa, el sonido de las armas choca en un estruendo ensordecedor. Tú sientes la adrenalina fluir mientras te lanzas al combate. Cada golpe, cada grito, es un recordatorio de lo que está en juego. La lucha no es solo por la victoria, sino por la dignidad de tu pueblo y la esperanza de un futuro libre. A medida que el asedio se intensificaba, cada uno de los 3000 defensores se convertía en un símbolo de coraje. Entre ellos, un joven llamado Aris, con su armadura desgastada y mirada decidida, se alzó como líder. Con cada grito de guerra, inspiraba a sus compañeros a resistir, recordándoles que su hogar estaba en juego. La determinación brillaba en sus ojos mientras enfrentaban a un enemigo que parecía imbatible. En el flanco derecho, una mujer llamada Lyra luchaba con una valentía feroz. Su cabello ondeaba al viento mientras blandía su espada, defendiendo a los heridos y animando a los que flaqueaban. Cada golpe que daba era un grito de resistencia, un recordatorio de que no estaban solos. La conexión entre ellos se fortalecía con cada victoria, por pequeña que fuera. Mientras tanto, en el centro del campamento, un anciano llamado Talos compartía historias de sus antepasados. Con su voz temblorosa, relataba hazañas de valor que resonaban en los corazones de los jóvenes. Su sabiduría era un faro en la oscuridad, recordándoles que la resistencia no solo era física, sino también espiritual. Cada historia avivaba el fuego de la lucha en sus almas. La noche caía, pero la determinación de los 3000 no flaqueaba. Cada uno, desde el más joven hasta el más anciano, sabía que su resistencia era la clave para cambiar el rumbo de la historia. Con cada amanecer, se levantaban, listos para enfrentar al imperio, unidos por un lazo inquebrantable de valor y coraje. Su historia sería recordada por generaciones, un testimonio de que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Mientras la resistencia de los 3000 se mantenía firme, el imperio comenzó a lanzar una campaña de propaganda insidiosa. En las murallas, los defensores escuchaban rumores de que sus familias habían sido capturadas, que la victoria era imposible y que el hambre los consumiría. Estos mensajes, repetidos una y otra vez, buscaban sembrar la duda en sus corazones. El imperio sabía que, si lograba desmoralizarlos, la caída de la ciudad sería inminente. Los altavoces del imperio, en forma de mensajeros y heraldos, recorrían el campo, proclamando la fuerza imparable de sus ejércitos. Con cada palabra, intentaban romper la determinación de los defensores. «¡Ríndanse!», gritaban. «No hay esperanza». Pero cada grito solo fortalecía la resolución de Aris y sus compañeros. Sabían que la verdadera batalla no solo era física, sino también psicológica.
Las noches se llenaban de rumores y susurros. Algunos defensores comenzaban a dudar, preguntándose si sus sacrificios valían la pena. Pero Aris, con su mirada decidida, se convirtió en un faro de esperanza. Reunía a sus compañeros y les recordaba las razones por las que luchaban. No somos solo guerreros, somos la última línea de defensa, decía, mientras el eco de sus palabras resonaba en la oscuridad. A pesar de la presión del Imperio, la unidad entre los 3000 creció. Cada uno se convirtió en un testimonio viviente de la resistencia. La propaganda del Imperio, lejos de quebrantar su espíritu, los unió más. Sabían que su lucha era por la libertad, y eso era más poderoso que cualquier intento de desmoralización. La historia recordaría su valentía, y el Imperio pronto se daría cuenta de que subestimar a estos defensores sería su mayor error. A medida que la presión del Imperio aumentaba, los 3000 defensores comenzaron a implementar tácticas ingeniosas para resistir. Utilizaron el terreno a su favor, creando emboscadas en los puntos más vulnerables de las murallas. Conocían cada rincón de su fortaleza y aprovecharon esa ventaja. Además, establecieron un sistema de señales que les permitía comunicarse sin ser detectados por el enemigo. Esto les dio la oportunidad de coordinar ataques sorpresivos y retiradas estratégicas. Los defensores también utilizaron la psicología a su favor. Sabían que el Imperio intentaba desmoralizarlos, así que comenzaron a difundir rumores entre sus filas, asegurando que la victoria era posible. Se organizaron en pequeños grupos, lo que les permitió moverse rápidamente y atacar en diferentes frentes, desorientando a las fuerzas enemigas. Esta táctica de guerrilla fue crucial para mantener la moral alta y el espíritu de lucha vivo. Además, los 3000 implementaron un sistema de rotación en sus turnos de guardia. Esto les permitió descansar y recuperarse, manteniendo siempre una fuerza lista para el combate. Cada defensor sabía que su vida y la de sus seres queridos dependían de su valentía. Con cada día que pasaba, su ingenio y resistencia se convertían en leyenda, inspirando a otros a unirse a su causa y a luchar contra el Imperio opresor. A medida que la batalla se intensificaba, la moral de los 3000 defensores se convertía en su mayor arma. Sabías que en tiempos de guerra, el espíritu de lucha puede ser tan crucial como la fuerza física. Cada grito de aliento, cada mirada decidida, alimentaba la determinación de aquellos hombres y mujeres que se negaban a rendirse ante el Imperio. La moral alta no solo les daba valor, sino que también creaba un vínculo inquebrantable entre ellos. Los líderes de la resistencia comprendieron que la moral podía ser el factor decisivo en el campo de batalla. Con discursos apasionados, recordaban a sus compañeros las razones por las que luchaban: la libertad, la familia y el futuro de su tierra. Estos momentos de inspiración eran cruciales, y tú podías sentir la energía en el aire, como si cada palabra resonara en el corazón de los defensores. La desmoralización del enemigo también jugaba un papel importante. Mientras los defensores mantenían su espíritu, los soldados del Imperio comenzaban a dudar. La resistencia de 3000 hombres frente a un ejército mucho mayor se convirtió en una leyenda que se propagaba como un fuego. Sabías que cada victoria psicológica era un paso más hacia la derrota del enemigo, y esto alimentaba aún más la moral de los defensores. Finalmente, la moral se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada batalla ganada no solo era un triunfo militar, sino también un triunfo del espíritu humano. Tú podías ver cómo la determinación y la fe en su causa mantenían a los 3000 en pie, desafiando las probabilidades. En este asedio,
La verdadera batalla no solo se libraba con espadas y escudos, sino también en el corazón de cada defensor. En medio del asedio, la creencia en la intervención divina se convirtió en un faro de esperanza para los 3000 defensores. Cada amanecer, ofrecían sacrificios a sus dioses, implorando protección y fuerza. Las supersticiones eran parte de su rutina diaria. Desde el vuelo de un ave hasta el sonido del viento, cada señal era interpretada como un mensaje celestial. Tú, como espectador, puedes imaginar cómo estos rituales llenaban de fervor a los guerreros, dándoles un propósito más allá de la lucha física. Las historias de héroes y dioses eran contadas en voz baja entre los soldados, creando un ambiente de camaradería y fe. Cada batalla se veía como una prueba de su devoción. Si lograban resistir, era porque los dioses estaban de su lado. Tú puedes sentir la tensión en el aire, la mezcla de miedo y esperanza que impregnaba el campamento. Las supersticiones, como la creencia en los augurios, influían en las decisiones estratégicas, llevando a algunos a evitar ciertas acciones si los presagios eran desfavorables. La figura de un oráculo se volvió central en este contexto. Su voz, considerada un canal entre los dioses y los hombres, guiaba a los líderes en momentos críticos. Tú puedes imaginar cómo los guerreros se reunían alrededor de ella, buscando respuestas en sus visiones. La incertidumbre de la guerra se mezclaba con la certeza de que, con la intervención divina, podrían cambiar el rumbo del conflicto. La fe se convertía en un arma tan poderosa como cualquier espada. A medida que los días de asedio se alargaban, la presión comenzaba a hacer mella en los corazones de los defensores. La unidad que una vez los había mantenido firmes empezaba a resquebrajarse. Susurros de desconfianza se propagaban entre los guerreros, como sombras que se deslizan en la oscuridad. Algunos cuestionaban la valentía de sus líderes, mientras otros se preguntaban si la lucha valía realmente la pena. Las tensiones crecían y las miradas se volvían más frías. Un grupo de soldados comenzó a murmurar sobre la posibilidad de rendirse, convencidos de que la victoria era una ilusión. La idea de traición se cernía sobre ellos como un espectro, amenazando con desmoronar la cohesión que tanto habían luchado por mantener. ¿Podrían los 3000 resistir no solo al enemigo, sino también a sí mismos? En medio de esta incertidumbre, algunos comenzaron a buscar aliados en las sombras. Promesas de traición se ofrecían a cambio de seguridad, y la lealtad se convertía en un recurso escaso. La lucha interna se intensificaba, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la derrota. ¿Quién podría ser el próximo en ceder ante la tentación de traicionar a sus hermanos de armas? La noche caía sobre el campamento, y con ella, una oscuridad que parecía devorar la esperanza. Los ecos de la batalla se desvanecían, pero el silencio era aún más aterrador. Tú, al igual que tus compañeros, sentías el peso de la incertidumbre. La escasez de alimentos comenzaba a hacer mella en los cuerpos y en los espíritus. Cada crujido en la lejanía era un recordatorio de que el enemigo acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Las horas se arrastraban, y el frío de la noche penetraba hasta los huesos. Algunos intentaban dormir, pero el miedo y la ansiedad mantenían a muchos despiertos. Las conversaciones se volvían susurros, llenas de dudas y temores. ¿Podrían resistir un día más? La lucha por la supervivencia no solo era física, sino también mental. Cada uno de ustedes se enfrentaba a sus propios demonios en la penumbra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Todos se pusieron en alerta, el corazón latiendo con fuerza.
Era un aviso de que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. La adrenalina recorrió tus venas mientras te preparabas para lo peor. La lucha por la supervivencia se intensificaba, y la unidad que una vez fue tu fortaleza comenzaba a desmoronarse bajo la presión del asedio. A medida que la noche avanzaba, la lucha interna se hacía más palpable. Algunos comenzaban a cuestionar la lealtad de sus compañeros, mientras otros se aferraban a la esperanza de un rescate. La larga noche se convertía en un campo de batalla no solo contra el enemigo exterior, sino también contra la desconfianza y la desesperación que amenazaban con consumirlos. ¿Podrías encontrar la fuerza para seguir adelante? A medida que la oscuridad se asentaba, la adversidad comenzaba a forjar lazos inquebrantables entre los 3000. Cada uno de ellos, enfrentando el mismo destino, se convertía en un pilar de apoyo para el otro. Las historias de valentía y sacrificio se compartían en susurros, creando un sentido de comunidad que era más fuerte que cualquier ejército enemigo. Tú podías sentir cómo la desesperación se transformaba en determinación y cómo cada mirada se llenaba de un fuego renovado. Las noches se volvían más frías, pero el calor de la camaradería mantenía a raya el miedo. Cada ración de comida compartida, cada herida vendada, se convertía en un símbolo de unidad. Tú observabas cómo los hombres y mujeres, que antes eran extraños, ahora se consideraban hermanos y hermanas en la lucha. La adversidad, lejos de quebrantarlos, los unía en un propósito común: resistir y luchar por su hogar. Con cada amanecer, la resistencia se fortalecía. Las voces de los 3000 resonaban en un canto de desafío, un himno que retumbaba en el aire. Tú podías sentir cómo la esperanza renacía entre ellos, alimentada por la certeza de que no estaban solos. La adversidad había creado un lazo que ni el imperio más poderoso podría romper. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo, a luchar hasta el último aliento. La lucha por la supervivencia se había transformado en una lucha por la libertad. Cada día que pasaba, la unión de los 3000 se hacía más fuerte y su determinación más firme. Tú te dabas cuenta de que, en medio de la adversidad, habían encontrado no solo la fuerza para resistir, sino también un sentido de propósito que los impulsaba hacia adelante. La historia de su resistencia estaba apenas comenzando, y tú eras testigo de un momento que cambiaría el curso de la historia. Mientras la noche caía, los guerreros comenzaron a compartir historias de héroes antiguos. Cada relato, cargado de valor y sacrificio, resonaba en sus corazones. Hablaban de dioses que habían guiado a sus antepasados en batallas épicas, y de cómo la fe en lo sobrenatural les había otorgado fuerza en momentos de desesperación. Estas leyendas no eran solo cuentos, eran un eco de su propia resistencia, un recordatorio de que la historia estaba de su lado. Cada guerrero, al escuchar las hazañas de sus predecesores, sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. Las leyendas hablaban de batallas perdidas que se convirtieron en victorias gracias a la unidad y la determinación. Así, cada uno de ellos se veía reflejado en esos relatos, sintiendo que su lucha no era en vano. La adversidad, en lugar de dividirlos, los unía en un propósito común: resistir y luchar por su tierra. Las leyendas también hablaban de sacrificios, de aquellos que habían dado su vida por la libertad. Estas historias se convirtieron en un mantra, un canto de guerra que resonaba en sus mentes. Con cada palabra, la conexión entre ellos se fortalecía y el miedo se transformaba en coraje. Sabían que, al igual que los héroes de antaño, ellos también podían hacer historia,
y que su resistencia podría inspirar a futuras generaciones. Así, en medio de la oscuridad, las leyendas se convirtieron en su luz. Cada relato, cada héroe mencionado, les recordaba que no estaban solos. La historia de su resistencia se entrelazaba con la de aquellos que habían luchado antes que ellos. Y en ese eco de leyendas, encontraron la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir, decididos a convertirse en parte de la historia que contarían las generaciones futuras. La tensión en el aire era palpable. El Imperio, decidido a aplastar la resistencia, reunió a sus tropas para lanzar un ataque sin precedentes. Miles de soldados, armados hasta los dientes, se alinearon en formación, sus armaduras brillando bajo el sol naciente. Sabían que esta sería la última ofensiva, un esfuerzo desesperado por someter a aquellos que se atrevían a desafiar su poder. Los generales del Imperio, con miradas feroces, trazaron estrategias en mapas desgastados. Cada movimiento era crucial, cada decisión podría significar la victoria o la derrota. Los guerreros de la resistencia, aunque superados en número, se preparaban para enfrentar el embate con valentía. Sabían que su historia dependía de esa batalla, y el eco de sus antepasados resonaba en sus corazones. Cuando la carga finalmente comenzó, el estruendo de los cascos resonó como un trueno. Los soldados del Imperio avanzaban con una fuerza imparable, mientras que la resistencia se alineaba, dispuesta a defender su hogar. Con cada grito de guerra, la tierra temblaba, y el destino de ambos bandos pendía de un hilo. Era una batalla que marcaría la historia para siempre. En medio del caos, surgieron héroes. Cada uno de ellos, con una historia que contar, se convirtió en el símbolo de la resistencia. Uno de ellos, un joven llamado Aris, se lanzó al combate con una determinación inquebrantable. Su espada brillaba bajo el sol, y su grito de guerra resonaba entre las filas de sus compañeros. Sabía que su sacrificio podría ser la chispa que encendiera la esperanza en los corazones de los demás. Mientras Aris luchaba, otra figura destacaba: la valiente guerrera Lyra. Con su armadura desgastada y una mirada decidida, defendía a los heridos. Cada vez que caía un enemigo, ella se levantaba, impulsada por el deseo de proteger a su pueblo. Su sacrificio no solo era físico, sino también emocional, ya que sabía que cada vida salvada era un paso hacia la victoria. El sacrificio de estos héroes resonó en el corazón de todos. Cada caída, cada herida, se convertía en un recordatorio de lo que estaba en juego. Los soldados, inspirados por el valor de Aris y Lyra, encontraron fuerzas en su dolor. Sabían que su lucha era más que una batalla. Era una lucha por la libertad, por sus familias, por su hogar. La historia de su sacrificio se grabaría en la memoria colectiva de su pueblo. La tensión en la ciudad alcanzó su punto máximo. Las murallas, que habían resistido tanto, comenzaron a ceder ante el asedio implacable. El sonido de los gritos y el estruendo de las piedras resonaban en el aire, mientras los defensores luchaban con desesperación. Cada rincón se convirtió en un campo de batalla, y la esperanza se desvanecía lentamente. Los ciudadanos, atrapados entre el miedo y la valentía, sabían que el momento decisivo se acercaba. Finalmente, el asalto final llegó. Las puertas de la ciudad fueron derribadas, y los invasores entraron como una marea imparable. La resistencia de los 3000 se convirtió en una lucha por la supervivencia. Cada héroe, cada ciudadano, se enfrentó a su destino con una valentía que resonaría a través de los siglos. Pero,
A pesar de sus esfuerzos, la ciudad cayó, y con ella, un símbolo de resistencia se desvaneció en el polvo de la historia. Las consecuencias fueron devastadoras. La caída de la ciudad no solo significó la pérdida de vidas, sino también la disolución de un sueño colectivo. Las historias de aquellos que resistieron se convirtieron en leyendas, inspirando a futuras generaciones. La memoria de la lucha se mantuvo viva, recordando a todos que, aunque la ciudad había caído, el espíritu de resistencia jamás sería olvidado. A medida que las murallas caían, la valentía de esos 3000 hombres se transformó en un faro de esperanza. Su resistencia no solo desafiaba al imperio, sino que también encendía el espíritu de lucha en otros pueblos oprimidos. Cada grito de batalla resonaba como un eco de libertad, inspirando a generaciones futuras a levantarse contra la tiranía. Tú puedes imaginar cómo, a través de los años, sus historias se convirtieron en leyendas, narradas junto a fogatas y en las plazas de las ciudades. La resistencia de estos hombres se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la libertad nunca es en vano. Con el tiempo, sus hazañas fueron inmortalizadas en esculturas y relatos, convirtiéndose en un legado que trascendió fronteras. Tú, al escuchar estas historias, sientes cómo su coraje resuena en tu propio corazón, impulsándote a defender lo que es justo. Cada aniversario de su resistencia se celebraba con fervor, uniendo a las comunidades en un acto de recuerdo y honor. Las generaciones venideras llevaban su legado en la sangre, recordando que la lucha por la libertad es un deber sagrado. Tú puedes sentir la energía de esos momentos, donde el pasado y el presente se entrelazan, recordándonos que el espíritu de esos 3000 nunca morirá. Así, el legado de los 3000 no solo cambió el rumbo de su historia, sino que también se convirtió en un símbolo eterno de resistencia. En cada rincón del mundo, su ejemplo sigue inspirando a quienes luchan contra la opresión. Tú, al recordar su valentía, te unes a esa lucha, llevando su espíritu contigo, recordando que la resistencia es un acto de amor por la libertad. La historia del asedio ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, transformándose en un símbolo de resistencia y valentía. Desde los relatos de los cronistas de la antigüedad hasta las narrativas modernas, cada época ha aportado su propia perspectiva. Los historiadores han resaltado no solo la lucha física, sino también el valor moral de aquellos 3000 hombres que se enfrentaron a un imperio abrumador. Esta reinterpretación ha permitido que el asedio resuene con diferentes generaciones, adaptándose a sus contextos y valores. En la literatura, el asedio ha sido descrito como un acto heroico, donde la resistencia se convierte en una metáfora de la lucha contra la opresión. Poetas y novelistas han utilizado este evento para inspirar a sus lectores, enfatizando la idea de que incluso los más pequeños pueden desafiar a los poderosos. Esta narrativa ha sido fundamental para forjar identidades nacionales y movimientos sociales, mostrando que la historia no es solo un registro de eventos, sino una fuente de inspiración. A medida que las sociedades han evolucionado, también lo ha hecho la interpretación del asedio. En tiempos de guerra, se ha utilizado como un símbolo de resistencia, mientras que en épocas de paz, se ha visto como un recordatorio de la fragilidad de la libertad. Documentales y películas han revivido el asedio, presentándolo a nuevas audiencias y asegurando que su legado perdure. La historia reescrita se convierte así en un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones. Finalmente,
La reinterpretación del asedio también ha generado debates sobre la verdad histórica. ¿Hasta qué punto los relatos han sido embellecidos o distorsionados? Esta reflexión invita a cuestionar no solo la historia del asedio, sino también cómo construimos nuestra propia narrativa. La historia reescrita es un proceso continuo, donde cada generación tiene la oportunidad de aportar su voz y su visión, asegurando que el legado de esos 3000 hombres nunca se olvide. El asedio no solo fue un desafío para los defensores, sino que también tuvo repercusiones devastadoras para el imperio invasor. La resistencia feroz de esos 3000 hombres dejó a los atacantes con una sensación de vulnerabilidad que jamás habían experimentado. La moral de las tropas se desplomó y la confianza en su invencibilidad se vio seriamente afectada. Las pérdidas humanas fueron significativas y la falta de recursos para mantener la campaña llevó a un replanteamiento de las estrategias militares. Los líderes del imperio comenzaron a cuestionar la viabilidad de sus conquistas, lo que generó un clima de desconfianza entre los altos mandos. Las decisiones que antes se tomaban con seguridad ahora estaban plagadas de dudas. Además, el asedio provocó una ola de revueltas en otras regiones bajo el dominio del imperio. La noticia de la resistencia inspiró a otros pueblos a levantarse contra sus opresores, lo que debilitó aún más el control del imperio. La imagen de un imperio invencible comenzó a desmoronarse, y la historia de esos 3000 hombres se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Finalmente, el impacto del asedio se sintió en la política del imperio. Los líderes comenzaron a buscar alianzas y a negociar tratados en lugar de continuar con la guerra. Este cambio de enfoque marcó un giro en la historia, donde la diplomacia comenzó a tomar el lugar de la conquista militar. La resistencia de esos 3000 hombres había cambiado el rumbo de la historia. La lucha de esos 3000 hombres nos enseña que la resistencia no es solo cuestión de número, sino de determinación y unidad. Cada uno de ellos sabía que su vida estaba en juego, pero también entendían que su lucha era por algo más grande que ellos mismos. Esta conexión profunda con su causa los impulsó a resistir ante un imperio que parecía invencible. La estrategia fue clave. Estos hombres no solo se defendieron, sino que utilizaron su conocimiento del terreno a su favor. Aprendieron que la inteligencia y la planificación pueden superar la fuerza bruta. Esto nos recuerda que en cualquier lucha, la preparación y el ingenio son tan importantes como la valentía. Además, la solidaridad entre ellos fue fundamental. En momentos de desesperación, se apoyaron mutuamente, creando un lazo inquebrantable. Esta lección es vital. En las adversidades, la unión hace la fuerza. Cada uno de ellos se convirtió en un pilar para el otro, demostrando que juntos son más fuertes que cualquier imperio. Finalmente, su legado perdura. La resistencia de estos 3000 hombres no solo cambió el curso de la historia, sino que también inspiró a generaciones futuras a luchar por sus creencias. Nos enseñan que, aunque la victoria no siempre es tangible, el coraje y la determinación pueden dejar una huella imborrable en la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.